parte 3, tema 6, parte 3, toma 1. Bueno, pasemos a la gráfica del mercado de bienes y servicios de la economía abierta. Recuerden que primero aquí en azul tenemos graficado el mercado de bienes y servicios de la economía cerrada. Recuerden que en los ejes graficamos producción contra demanda. Y es la producción o el PIB, Z es la demanda, ¿ok? Y había un supuesto que decía que la producción y la demanda eran iguales porque no hay inventarios. Eso creaba una recta de 45 grados, es decir, esa recta blanca, todos los puntos donde Y y Z son iguales. Contra esa recta se mide el equilibrio. Ahora, teníamos en primer parcial esa recta azul que le llamábamos DD. Esa DD es la demanda agregada de bienes y servicios de la economía cerrada, ¿ok? Donde la ordenada al origen eran los autónomos y la pendiente de esa recta era el multiplicador keynesiano. Esto para entenderlo de manera un poco más sencilla. Ahora, vamos a graficar la ZZ, que es la naranja. La ZZ es la demanda agregada de bienes y servicios de la economía abierta. O sea, ya tiene otros autónomos que son más grandes. O sea, esa es su ordenada. Y ya tiene un multiplicador distinto. Ya dijimos que el multiplicador de la economía abierta era más pequeño. Entonces, si la pendiente es el multiplicador y el multiplicador es más chico, entonces la pendiente también es más chica. Por eso la ZZ está más acostada que la DD. Ahora, recuerden lo siguiente. ¿En qué se diferencian la economía cerrada y la economía abierta? En la economía cerrada no hay exportaciones netas, pero en la economía abierta sí. Pueden ser positivas, cero o negativas, pero en eso se diferencian. Entonces podemos decir básicamente que esa diferencia que existe entre la economía cerrada y la economía abierta, tanto de un lado como del otro, esas distancias son las exportaciones netas, o sea, en lo que se diferencian las curvas. Ahora, quiero que pongan atención a este punto. Este punto que le estoy llamando el punto de la estrella. ¿Qué pasa en ese punto? En ese punto, además de ser un equilibrio, porque estoy cruzando a la recta de 45 grados, la economía cerrada y la economía abierta son iguales. O sea, la curva DD, que es la economía cerrada, y la ZZ, que es la economía abierta, son iguales en ese punto. La economía cerrada es consumo más inversión más gasto. La economía abierta es consumo más inversión más gasto, más exportaciones menos importaciones. Ese exportaciones menos importaciones son las exportaciones netas. Entonces, ¿cuánto tienen que valer las exportaciones netas para que la economía cerrada y la economía abierta sean iguales? O sea, tienen que valer 0 para que podamos cancelarlas y ahora sí de los dos lados tengamos lo mismo. Entonces, si las NX son iguales a 0, ¿eso qué implica? Como es economía abierta, ya existen exportaciones e importaciones, pero las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Para que ese valor se haga igual a 0, necesitamos que las exportaciones sean iguales a las importaciones. Y esa condición se conoce como una condición de trade balance. O sea, es un equilibrio perfecto en el comercio internacional de nuestro país. Exporto exactamente lo mismo que estoy importando. Entonces, ese trade balance lo vamos a simbolizar como TB. Trade balance se cumple, recuerden, cuando la economía cerrada y la economía abierta son iguales. Eso no forzosamente tiene que ser un punto de equilibrio. ¿Dónde medimos el equilibrio de la economía abierta? Pues con la ZZ, que es nuestra demanda de economía abierta, y con la recta de 45 grados, que era contra quien íbamos a medir el equilibrio. Entonces, en ese punto, estamos viendo cómo nuestro PIB de equilibrio, además de ser un equilibrio, coincide con el punto donde la DD y la ZZ son iguales. Es decir, el PIB de equilibrio y el PIB que cumple la condición de trade balance son iguales. Ahora,
quiero que vean la gráfica que tenemos aquí abajo. Aquí abajo vamos a estar graficando al PIB, por eso es paralela a la de arriba en ese eje, porque comparten al PIB. Y en el otro eje vamos a estar graficando a las exportaciones netas. Ya sabemos que en este punto, como mi PIB de equilibrio es un trade balance, ¿cuánto valen en ese punto las exportaciones netas? 0. Entonces tenemos ese punto, este PIB con unas exportaciones netas iguales a 0. Pero, ojo, ya dijimos que la diferencia entre las curvas, entre la economía cerrada y la economía abierta, que es la naranja, eran todas nuestras exportaciones netas. Entonces, esto que tenemos aquí en verde va a ser la misma distancia que voy a poner de aquí a acá. Esas son las exportaciones netas. Entonces, ya tengo dos puntos y entre este y este punto podemos trazar algo que se conoce como la recta de exportaciones netas. ¿Ok? Ahora, ¿esa recta de quién depende? Fíjense. Nosotros ya sabíamos que la fórmula de las exportaciones eran exportaciones autónomas más exportaciones que dependen del PIB extranjero menos la parte que depende del tipo de cambio real. Y las importaciones medidas en valor de bienes domésticos son importaciones autónomas más importaciones que dependen de nuestro PIB más las importaciones que dependen del tipo de cambio real. Y sabemos que las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. Entonces, ¿cuáles son las variables que afectan a estas curvas? Al final del día tenemos el PIB extranjero, el tipo de cambio real, el PIB doméstico y el tipo de cambio real, otra vez. O sea, esas son las variables que afectan a las fórmulas de exportaciones e importaciones. Entonces, si viéramos a las exportaciones netas como una función, depende de esas variables, porque esas son las variables que afectan a las exportaciones y a las importaciones. PIB extranjero, PIB doméstico y el tipo de cambio real. Ahora vamos a, primero recuerden lo siguiente. Recuerden que las variables que afectan a una curva, pero que no están graficadas en los ejes, son las variables que desplazan a las curvas. En este caso, por ejemplo, en los ejes tenemos las exportaciones netas y el PIB doméstico. Y ya dijimos que las exportaciones netas son una función del PIB extranjero, el PIB doméstico y el tipo de cambio real. De esas tres variables, solamente el PIB ya está graficado en los ejes. Entonces el PIB no la desplaza. Pero si llega a cambiar el PIB extranjero o el tipo de cambio real, esas variables sí desplazan a la recta de exportaciones netas. Ahora vamos a ver cómo la desplazan, es decir, con qué relación. Si el PIB extranjero aumenta, ¿qué le va a pasar a las exportaciones netas? Si el PIB doméstico aumenta, ¿qué le va a pasar a las exportaciones netas? Y también, ¿cómo va a afectar el tipo de cambio real a las exportaciones netas? Vamos a ver qué pasa.